Hola, bienvenidos. Hoy vamos a continuar resolviendo ejercicios de derivadas, aplicando las derivadas inmediatas. Y para ello vamos a resolver hoy estos tres ejercicios, que en su desarrollo vamos a ver que podemos aplicar de manera combinada las derivadas inmediatas que ya conocemos. Vamos a empezar a resolver esta función que es f de x igual a 4 sobre 3x cuadrado más 2. Lo primero que observamos allí es que tenemos una función del tipo, una función f de x del tipo, una constante sobre una función, es decir, k sobre u. Y la derivada inmediata de k sobre u es igual a menos k por la derivada de u sobre u al cuadrado. Entonces, esta es la función que vamos a aplicar para derivar esta función. Pero tenemos que conseguir los datos. ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es para nosotros k? K es igual a 4. U, la función es igual a ¿qué? A 3x cuadrado más 2. 3x cuadrado más 2. Y la derivada de u no la tenemos. Tenemos que derivarla para completar los datos que necesitamos para aplicar esta función. Entonces, vamos a derivar u y lo hacemos sencillo. Decimos que u es igual a 3x cuadrado más 2. Tenemos entonces que su derivada es igual a la derivada de 3x cuadrado más la derivada de 2. Eso es igual a que la derivada de una constante por una potencia es 3 por 2, 6, x, porque aquí al x el exponente le rebajamos 1, más la derivada de una constante, sabemos que es 0, entonces nos queda aquí que la derivada de u es 6x. ¿Ok? Entonces ya tenemos los datos para sustituirlo en la fórmula de la derivada inmediata de una constante sobre una función. Entonces tenemos que la derivada de esa función es igual a menos k, que es 4, que multiplica a la derivada de u, que ya la obtenimos aquí, que es 6x por 6x, sobre la función al cuadrado, que es 3x cuadrado más 2, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, en definitiva nos queda, resolvemos, menos 6 por 4, 24x sobre 3x cuadrado más 2, todo eso elevado al cuadrado. Esa es la solución a este primer ejercicio, aplicando la derivada inmediata de una constante sobre una función. Ahora vamos a resolver este otro ejercicio. Vamos a borrar acá y vamos a observar esta función, y también vemos que es del tipo, que es una función del tipo constante sobre una función, y ya como vimos hace un momento, eso es igual a la constante por la derivada de la función sobre la función al cuadrado. Entonces vamos a buscar los datos que necesitamos para poder aplicar esta fórmula. Entonces tenemos que k es igual a 2, u es igual a 3x más 1, eso elevado al cuadrado, y nos falta conseguir la derivada de u. La derivada de u es igual, vamos a ponerlo aquí, u es 3x más 1 elevado al cuadrado, eso es igual a la derivada de una función elevada a la n. Vamos a recordarla rapidito por acá. No tenemos una función elevada a la n, es n por la función elevada a la n menos 1 por la derivada de la función. Esto es lo que vamos a aplicar acá. Entonces tenemos que u es igual a n, que es 2, que multiplica a 3x más 1
elevado a la n menos 1, pero n es 2, menos 1, 1, lo dejo igual, por la derivada de u, la derivada de 3x más 1. Pero la derivada de 3x más 1 es 3. ¿Por qué? Porque este 1 que multiplica 3 y tenemos que x, 1 menos 1, 0, x a la 0 es 1. Y la derivada de una constante es 0. Entonces aquí tengo esto me da 3. Entonces, esto es igual 3 por 2, 6, que multiplica a 3x más 1. Entonces tengo que la derivada de u es 6 que multiplica a 3x más 1. Entonces ya tengo todos mis datos para sustituirlo acá en esta fórmula de derivada inmediata de una constante sobre una función. Le borro acá y sustituyo estos tres datos acá y me queda que la derivada de esa función es igual a menos k, que es 2, ya lo tengo por acá, que multiplica a la derivada de u, pero la derivada de u es 6 que multiplica a 3x más 1 sobre u, o sea la función al cuadrado. Tengo aquí 3x más 1, eso elevado al cuadrado, ¿verdad? Todo eso elevado al cuadrado. Recuerden que u es 3x más 1 al cuadrado, 3x más 1 al cuadrado, eso elevado al cuadrado. Ahora resuelvo acá y me queda que eso es igual a menos 6 por 2, 12, 12 que multiplica a 3x más 1, resuelvo acá, aquí me quedaría aquí abajo, me quedaría 3x más 1 elevado 2 por 2 a la 4, pero eso es igual a ¿qué? Eso podría ser igual a 3x más 1 elevado a la 3 por 3x más 1 elevado a la 1, que es lo que voy a colocar acá. Voy a ponerlo aquí entonces, que es 3x más 1 elevado a la 3 por 3x más 1 elevado a la 1. ¿Sí? Entonces, 3x a la 1 que multiplica se va con este 3x a la 1 que divide y me queda que la derivada de esa función es igual a menos 12 sobre 3x más 1, eso elevado al cubo. Esa es la solución a esta función. Ahora bien, vamos entonces ahora a resolver el tercer ejercicio. Vamos a borrar acá. Estamos viendo que estamos aplicando casi todas las funciones combinadas. Entonces observamos esta función que es del tipo raíz enésimo. Entonces vamos a recordar cuál es la derivada inmediata de una raíz enésima. Es igual a ¿qué? A la raíz enésima de la función por la derivada de la función sobre n por la función. Entonces voy a buscar estos datos. Tengo entonces que para mí n es igual a ¿qué? A 5, que es el índice de la raíz. U es igual a ¿qué? A lo que está dentro de la raíz, a la función 2x cuadrado menos 3. Me falta calcular la derivada de u. Entonces tengo que la derivada de esta función es sencilla. F de x de 2x cuadrado menos 3 es igual, su derivada es igual a 2 que multiplica a 2, 2 sería 4x, porque 2 menos 1 es 1 y x a la 1 es x, menos la derivada de una constante, sabemos que es 0, tenemos 0 acá, entonces tenemos que la derivada de esa función es 4x. Entonces tenemos que la derivada de u para nosotros es 4x. Bien, ahora ya tengo todos los datos, entonces ahora sí puedo aplicar directamente la fórmula de la derivada inmediata de una función enésima. Entonces tengo que la derivada de esa función es igual a la raíz quinta de 2x cuadrado menos 3 que multiplica a la derivada de u, pero la derivada de u es 4x, sobre n, que es el índice
de la raíz 5 que multiplica a u, a la función que está dentro de la raíz, por 2x cuadrado menos 3. Esta es la derivada de esta función enésima. Es todo. ¿Ven lo sencillo que es? Si les gustó, dale like. Nos vemos en el próximo video. Gracias.